Tras muchos años de silencio envuelto en misterio, cuando los rumores y las teorías impactantes se propagaban como un fuego incontrolable, el Palacio de Buckingham habría revelado por fin la identidad real de Archie y Lilibet. Este anuncio no solo dejó atónito al público mundial, sino que también colocó a la familia de Harry y Meghan en el epicentro de una tormenta mediática feroz, donde cada mirada resulta curiosa y cada comentario está cargado de juicios. Lo que se ha expuesto es la verdad desnuda, o simplemente la punta de un secreto más profundo, una realidad capaz de sacudir la fe en la monarquía, todavía oculta tras el velo del poder y la ceremonia. Mantén la calma, porque lo que sucede ahora no es un truco sensacionalista de la prensa, ni una de esas disputas ruidosas a las que el público está acostumbrado. Se trata del Palacio de Buckingham, el corazón orgulloso, rígido e inmutable de la monarquía, donde tras tantos años de silencio, finalmente se ha optado por hablar, y esta vez las palabras ya no serían la única opción. Durante mucho tiempo la opinión pública no dejó de preguntarse por los dos hijos de Meghan y Harry, Archie y Lilibet. ¿Estaban realmente reconocidos como príncipe y princesa? ¿Por qué el Palacio de Buckingham había guardado tanto silencio? ¿Por qué sus imágenes eran tan escasas, casi inexistentes, en contraste con los retratos públicos y cálidos de los hijos de William y Kate? Los rumores se intensificaban, la desconfianza se profundizaba, y aún así la Casa Real, fiel a su carácter orgulloso y normativo, optaba por callar. Hasta que ahora llegaba el momento de la supuesta verdad. Cuando la monarquía decidió actuar, no recurrió a discursos emotivos, ni a entrevistas amistosas que el mundo pudiera digerir fácilmente. En cambio, eligió un arma absoluta, fría, pero irrefutable, el lenguaje de los documentos legales, las líneas de la Constitución, los textos oficiales inamovibles e irrevocables, portan una fuerza superior a cualquier palabra o emoción. Según fuentes cercanas al Palacio de Buckingham, todo se habría preparado con meticulosidad. No eran recordatorios pasajeros ni advertencias vagas. Eran decisiones firmes, mandatos inamovibles, capaces de determinar para siempre la posición de Archie y Lilibet. Este mensaje directo, aunque gélido, resonó como una campana en la noche. El derecho a portar títulos reales de los dos niños quedaba oficialmente revocado. Esto no tenía que ver con desacuerdos personales, ni con simpatías o antipatías. Era ceremonia, era norma. Era el eco profundo de estándares ancestrales preservados y transmitidos durante siglos como piedras angulares de la monarquía. Para entender por qué el Palacio de Buckingham habría dado un paso tan drástico, hay que retroceder más de un siglo hasta 1917. Europa estaba sumida en la guerra, y la familia real se vio obligada a proteger su linaje frente a la inestabilidad, frente a enemigos extranjeros y convulsiones políticas. El rey Jorge V promulgó entonces una orden conocida como Letters Patent. No era un discurso grandilocuente, ni un texto florido. Era una cláusula breve y precisa, un bloque jurídico sólido que serviría de cimiento a la monarquía durante más de 100 años. En aquellas líneas quedó establecido con claridad quién tenía derecho a ostentar los títulos de príncipe o princesa. Las normas eran estrictas, sin espacio para flexibilidad. Primero, el niño debía ser hijo legítimo de la línea real. Segundo, el nacimiento debía ser reconocido y registrado por la propia familia. Y tercero, debía estar vinculado formalmente a la Iglesia de Inglaterra. No había atajos, ni excepciones, ni favores. Todo estaba previsto con rigor, como ladrillos que levantan un castillo. A lo largo de generaciones, estas condiciones se convirtieron en murallas inexpugnables que resguardaban la monarquía como una fortaleza. No eran solo reglas, garantizaban que los títulos no se distribuyeran al azar como favores políticos. Preservaban la pureza del linaje, reforzaban el orden jerárquico y cimentaban una estructura inmutable. Y de ese cimiento brota hoy la raíz del problema allí donde las normas antiguas chocan con la realidad moderna. Cuando la corona se reflejó en Archie y Lilibet, se vislumbraron más que dos rostros infantiles. Aparecieron grietas sutiles en los cimientos del sistema vacíos
en las antiguas normas que, por inocentes que fueran los niños, no podían llenar. Su nacimiento, los registros vinculados a ellos, incluso su lazo tenue con la Iglesia de Inglaterra, todo dejaba fisuras imborrables. Y así, desde el primer llanto, la maquinaria implacable de la monarquía empezó a moverse silenciosa pero poderosa. Esa maquinaria latente durante décadas esperaba el momento oportuno para activarse. El instante llegó en 2019, con el nacimiento de Archie. A simple vista todo parecía perfecto, sonrisas radiantes, fotos oficiales, un niño sano como dictaba el guión habitual. Pero dentro de ese cuadro impecable surgió un detalle extraño invisible en las imágenes, pero grabado en los documentos legales. En el certificado de nacimiento, el nombre completo de la madre figuraba claramente Rachel Meghan Markle. Un detalle tan común que pasó desapercibido. Sin embargo, poco después se produjo un cambio inesperado sin aviso ni explicación. El nombre Meghan desapareció reemplazado por un título frío y distante duquesa de Sussex. ¿Quién ordenó el cambio? El certificado de nacimiento no es un lugar para ostentar títulos. Es prueba legal, registro eterno. No. Esta revisión en la práctica se convirtió en un comunicado reescrito para satisfacer inquietudes no del todo claras. Meghan declaró que fue el propio Palacio de Buckingham quien impuso el cambio. Los asistentes del palacio lo negaron enérgicamente. Una acusación frente a una negación sin que ninguna de las partes cediera. Ese documento se convirtió en el centro de una batalla silenciosa pero feroz. Y desde ese momento surgió la pregunta más seria. ¿Se trataba solo de un trámite formal o realmente de una redefinición legal del estatus sucesorio de Archie? Desde aquel instante quedó claro que el camino del niño hacia la historia no sería sencillo. No seguiría la senda clara y recta de las generaciones anteriores. Sería en cambio un sendero enmarañado rodeado de sospechas y consideraciones invisibles. Cuando la duda se infiltra en la historia, comienza a erosionar los cimientos, a tambalear lo que parecía intocable. 2 años más tarde, cuando Meghan y Harry recibieron a su segunda hija, el clima había cambiado. En 2021, el nacimiento de Lilibet Diana se convirtió en la oportunidad para que el palacio mostrara una elección completamente distinta: el silencio. Ninguna palabra fue pronunciada, pero ese silencio resonó más que 1000 trompetas. La llegada de la niña no fue anunciada como la de las generaciones reales anteriores. No hubo trompetas en Buckingham. No hubo médicos reales firmando certificados. No hubo imágenes de un bebé envuelto en mantas de seda blanca, presentado ante el público como un símbolo vivo de la herencia. Esta vez, todo llegó desde el otro lado del Atlántico, un comunicado de prensa impecablemente redactado, sincero, pero con un tono distante, enviado desde California, donde el sol brillante no lograba suavizar la solemnidad del mensaje. Durante siglos el nacimiento de un miembro de la realeza nunca fue una alegría privada de familia. Siempre fue un acontecimiento nacional, prueba tangible de la continuidad sagrada de la dinastía. Desde los anuncios oficiales en hospitales, las firmas de médicos reales hasta la presencia solemne de representantes del Palacio de Buckingham, cada detalle se registraba cuidadosamente como si cada palabra, cada sello y cada declaración fuesen piezas esenciales de la crónica real. Pero en el caso de Lilibet, todos esos rituales fueron omitidos de manera inusual y notable. No hubo ceremonia solemne ni testigos oficiales, ni sello del Palacio de Buckingham. Solo un silencio espeso, un silencio que parecía negación más frío que cualquier declaración. Y a veces precisamente el silencio resuena como la campana más poderosa, como si la monarquía hubiera dado la espalda. Para quienes seguían de cerca aquel instante, dejó una sensación inédita, como si un pesado telón hubiera caído de repente, revelando que aunque la niña fue recibida con júbilo en California, su nacimiento nunca había sido oficialmente reconocido por la familia real británica. Si el nacimiento de Lilibet ya causó revuelo, lo que vino después sembró aún más desconcierto. Apenas unos meses más tarde, Meghan anunció con orgullo que su hija había sido bautizada en California.
Contó una ceremonia sencilla pero llena de alegría, mostró fotos familiares del momento sagrado, habló de la dicha pura, de una madre que quiere ofrecer lo mejor a su hija. Pero tras los gruesos muros del Palacio de Buckingham comenzaron los susurros, porque mientras el séquito de Meghan consideraba aquel bautizo legítimo y completo, la Iglesia de Inglaterra no lo reconocía. Y en el universo monárquico, esa diferencia aparentemente menor tiene un peso colosal suficiente para definir el destino de un niño. Un bautizo real no es solo unas gotas de agua bendita ni una foto cálida de familia. Es un rito sagrado, un vínculo con la fe, con la corona y con una tradición de siglos. Es la marca indispensable que señala la presencia oficial del niño en la historia de la realeza británica. Sin embargo, según fuentes palaciegas, el bautizo de Lilibet nunca fue inscrito en la Iglesia de Inglaterra, lo que significaba que según la normativa real, aquel rito carecía de validez. Una ceremonia celebrada con alegría por sus padres, pero que no fue guardada en el archivo sagrado de la realeza, como si quedara fuera de la historia. En lugar de reforzar su estatus, el rito la dejó más vulnerable que nunca. En vez de fortalecer el lazo con la corona, lo volvió aún más frágil. Para Buckingham no fue un acto sagrado, sino una violación del protocolo. Un bautizo no reconocido colocó a Lilibet en una situación precaria, amada por sus padres pero ignorada por la Iglesia. Y para Meghan esas grietas no quedaron en meros documentos o registros religiosos. Penetraron en su propia identidad. Desde su ingreso en la realeza, su imagen se construyó sobre un único pilar. Ya no era solo Meghan Markle, una mujer libre. Se convirtió en Meghan duquesa de Sussex, esposa y madre real. Y sus hijos desde el nacimiento tampoco eran simples niños. Ellos portaban títulos. Eran símbolos de un legado. Eran prolongaciones de una historia sobre la que convergen todas las miradas. Y esa identidad se transformó en la fuerza latente que impulsó cada decisión, guió cada elección y cargó de peso cada respiro de la familia. Se convirtió en la chispa que alimentó documentales de Netflix, en el matiz legendario de contratos millonarios con Spotify, en la sustancia de entrevistas explosivas y memorias llenas de revelaciones. Se destiló en retratos pulidos de Instagram e incluso tomó forma como alma de una nueva marca de estilo de vida llamada American Riviera Orchard, porque en el fondo no se trataba solo de vender mermeladas artesanales o estampas soleadas de un jardín. Meghan vendía un sueño, una vida regia, la sensación de tocar la grandeza. Pero ese sueño solo podía sostenerse si sus hijos eran reconocidos por la monarquía. Si esos títulos desaparecían, todo se derrumbaría como un castillo de arena ante la primera ola. Sin herederos reales, sin madre real. Solo una pareja procedente de Hollywood, aferrada a una corona que el Palacio de Buckingham supuestamente ya no desea reconocer. Detrás de los retratos impresos con suavidad, de las marcas cuidadas hasta el último detalle, y de una imagen pública meticulosamente construida, Meghan sigue enfrentándose a un miedo profundo que ni siquiera la sonrisa puede ocultar. Si sus hijos no fuesen reconocidos como miembros de la realeza, ¿qué la diferenciaría de los cientos de estrellas que viven bajo el mismo cielo californiano? Para Meghan, las grietas en los rituales y en el reconocimiento no son meras formalidades. Amenazan con derribar todo el cimiento de la marca, toda la identidad que está edificando. En cambio, para Harry no es una cuestión de imagen ni de comercio. Para él es sangre, linaje e identidad que lo define desde el instante de su nacimiento. Según rumores en palacio, en las noches más solitarias, aún toma el teléfono y llama a la casa que abandonó. Y en esa voz temblorosa ya no queda calma alguna. No queda la figura del príncipe radiante ante el público. Solo un hombre cargado de emociones desnudas con súplicas desesperadas. Supuestamente ruega una reconsideración. Suplica un camino para que sus hijos figuren en el registro real. Quienes lo conocen dicen que Harry siempre creyó que podía ser a la vez el hijo que se atrevió a renunciar a su deber y el padre decidido a proteger a sus hijos dentro del mismo sistema que lo vio nacer. Cree que renunciar a la responsabilidad no equivale a borrar el linaje.
cree que aunque California y Londres estén separados por un océano, el apellido Windsor sigue corriendo por la sangre de Archie y Lilibet. Pero cada vez que intenta explicarse, cada vez que justifica, lo único que recibe de vuelta es un muro frío de silencio. Un asistente del palacio incluso resumió todas aquellas súplicas en una sola frase. El problema no son las emociones. El problema es el orden, el linaje y el futuro de la corona. Para Harry esa respuesta fue como una daga invisible en el corazón. No solo quedó separado de su padre y de un hermano que fue aliado, sino que ahora era un príncipe testigo de cómo sus hijos eran borrados del sistema que definió su propia vida. Y llegó el día más pesado. Archie y Lilibet perdieron todo. No más títulos de príncipe o princesa. No más roles ceremoniales que confirmaran un lugar en la jerarquía real. No más nombre en la línea de sucesión. No más protección financiada por la familia real. En los registros oficiales de la monarquía ya no aparecía ninguna línea que afirmara su estatus. A simple vista, podían parecer letras tachadas, títulos retirados. Pero en el mundo real, los títulos no son mera forma. Son llaves para la herencia, para el reconocimiento, para el derecho a existir en la historia que el cetro ha tejido durante siglos. Y cuando la llave cae, la puerta se cierra para siempre. Archie ya no era el príncipe Archie. El niño quedaba simplemente como Archie. Lilibet ya no era la princesa Lilibet. La niña quedaba simplemente como Lilibet. Y no como advertencia, ni como suspensión temporal, sino como decisión absoluta. No tiene fecha de caducidad. Es un final definitivo. El Palacio de Buckingham habría guardado los documentos con sumo cuidado como si cada página fuese el pulso de la dinastía. Los libros oficiales siguen escribiéndose cada línea un latido de la historia. Y en ese flujo implacable, dos nombres, Archie y Lilibet, habrían sido borrados por completo como si nunca hubieran existido en la sangre real. Durante años, Meghan y Harry se autodefinieron como rebeldes frente a un imperio arcaico. Participaron en entrevistas explosivas, firmaron contratos millonarios de comunicación y relataron su vida al mundo entero. Cada documental, cada confesión, cada oleada mediática parecía avivar esa imagen. Pero la verdad es más cruel. Uno solo puede ser rebelde mientras aún forme parte del sistema. Una vez que la propia institución lo expulsa, esa condición desaparece. Y la monarquía más que nadie lo sabe. Por eso durante años el palacio nunca eligió replicar con declaraciones encendidas ni enviar mensajes a través del océano. Solo observó en silencio con paciencia, y cuando llegó el momento, descargó un golpe mortal: retirar títulos, borrar de la sucesión, cortar el último lazo que unía a los niños con el trono. Así Archie y Lilibet ya no serían pequeños rebeldes ni príncipes o princesas en exilio. Quedarían solo como forasteros, niños que crecían bajo el sol californiano en el mundo, que sus padres levantaron recordados como los hijos de Harry y Meghan, pero ausentes en los archivos oficiales de la monarquía británica. Precisamente esa ausencia, la falta de sus nombres en los registros, genera un eco más fuerte que cualquier entrevista especial, más fuerte que cualquier documental en Netflix. La historia se cerró no con un enfrentamiento público, sino con un trazo frío implacable. El Palacio de Buckingham eligió el ritual antes que la personalidad, el orden antes que el sentimiento, la herencia antes que el amor. Y el precio para Meghan y Harry fue devastador. Todo el imperio que habían construido, identidad, marca y narrativa de realeza rebelde, dependía de ese vínculo. Cuando la corona tacha tu nombre, ya no eres un insurgente, eres solo un marginado. Y así Archie y Lilibet crecieron como niños comunes en California, arropados en la calidez de la familia, bajo el sol del Pacífico. Pero la historia, la crónica que resonará durante siglos, nunca los registrará como herederos del trono. Y esa ausencia, ese silencio se convierte en una daga más afilada que cualquier insulto. Porque no es un rechazo pasajero, es una decisión definitiva e irreversible. No es solo la historia de dos niños que pierden un título, es la manera en que la monarquía envía un mensaje claro y severo. La corona nunca se inclina, ni ante la fama, ni ante el poder, ni ante el ruido.
En ese silencio el Palacio de Buckingham habría dejado una de las decisiones más frías de la historia moderna. Sin embargo, quizás si se mira más a fondo ese silencio, no solo encierra la tragedia de una familia presuntamente borrada de los registros. También expone a la vez la fuerza y la fragilidad de la propia institución. Al tachar los nombres de Archie y Lilibet, el palacio demostraría que la corona no se tambalea ante tormentas mediáticas, ni se doblega frente a modas pasajeras. Afirma que el ritual y el orden son el cimiento, el poder supremo de la historia. Pero al mismo tiempo esa decisión siembra una pregunta dolorosa. ¿Puede una institución mantenerse en pie si el único poder en que se apoya es el silencio y la exclusión? Porque cuando unos niños con sangre real son apartados, el público no solo percibe la frialdad del palacio, sino también la creciente distancia entre la corona y los súbditos a los que dice representar. Y quizá en los próximos años, la historia no recordará únicamente la exclusión de Archie y Lilibet, sino que también conservará la pregunta. Al borrarlos la monarquía, ¿no estará desgastando con sus propias manos una parte del alma que la sostiene? Aquí concluye el relato. Pero no el debate. ¿Qué piensas sobre la supuesta decisión del Palacio de Buckingham? ¿Fue un paso necesario para proteger el ritual o una elección demasiado cruel para el destino de unos niños? Comparte tu opinión en los comentarios. Cada perspectiva aporta nuevos matices a la historia. Si consideras que estas reflexiones te aportan valor, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir explorando juntos los secretos ocultos tras los muros orgullosos del palacio.